Hoy quiero hablarles de un tema que está relacionado con lo que hablamos un poco la semana pasada. Nosotros tratamos de dar una introducción de lo que va a ser un poco parte del mensaje que se va a compartir a lo largo del año. Y yo quiero conectar algunas cosas. En este día son dos cosas, básicamente, así que no se alarmen, no vamos a ser muy extensos. Pero quisiera hacer una introducción y mencionar solamente algunas cosas que estuvimos viendo como para entrar en contexto con lo que hoy quiero compartirles. Y nosotros hablamos un poco de la semana pasada del diseño original de Dios, de la intención original, de lo que Dios pensó cuando creó al ser humano. Cuando Dios nos creó, cuando puso al hombre en el jardín del Edén, al hombre y a la mujer, Él pensó en alguien que expresara la imagen de Dios, que pudiera mostrar a Dios así como Él era, y que la gloria de Dios, que estaba en el plano invisible, dice que Dios es espíritu, pero Dios quiso manifestar a través de sus hijos, de su creación. Y entonces lo que hace es no solo pone al hombre en la tierra, sino que Él pone su imagen y su semejanza. Ahora, esta imagen y esta semejanza, Dios la pone por su espíritu, en el espíritu del hombre. La imagen de Dios es en el espíritu. Dios es espíritu. Nosotros no podemos ver a Dios. O sea, Dios es espíritu. Y Dios puso, por medio de su espíritu, en el espíritu del hombre, puso su imagen, plasmó en el hombre su imagen. Entonces, el hombre iba a comenzar a manifestar y a expresar a Dios. Y la idea era que a medida que el hombre se iba reproduciendo, la imagen de Dios se vaya reproduciendo y mostrando en toda la tierra. Bueno, todos sabemos la historia de Adán y de Eva, de cómo pareciera que esta intención original de Dios se vio frustrada, porque el hombre comió del alimento incorrecto, y al perder la comunión con Dios, lo que él pierde es la comunión en el Espíritu. Y al perder la comunión en el Espíritu, pierde la imagen de Dios. Entonces nosotros leímos un pasaje muy revelador el otro día, que era que Adán, a los 130 años, él tuvo un hijo y que fue a su imagen y semejanza, dice la Biblia. No fue a la imagen y semejanza de Dios, sino que fue a su imagen y semejanza. ¿Por qué? ¿Por qué fue a la imagen y semejanza de Adán? Porque Adán había perdido la imagen de Dios, perdió la comunión en el Espíritu con Dios, perdió esa imagen de Dios que él tenía por medio del Espíritu. Ahora, pareciera que desde el inicio, o sea, a Dios no le funcionó con el ser humano y ya los primeros que puso sobre la tierra fallaron, pero en realidad Dios tenía un plan eterno, y en ese plan eterno Él iba a reconciliar, iba a restaurar todo y volver al origen. Y eso fue lo que vino a hacer el postrer Adán, es decir, Cristo, que Él vino a reconciliar no solo a la humanidad con Dios, sino todas las cosas. Eso es un poco lo que estuvimos viendo, pero fíjense lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Lo voy a leer en la versión NBI. Lucas 19, versículo 10 en la NBI dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Y esta palabra perdido tiene que ver o significa recuperar todo aquello o rescatar todo aquello que se alejó de Dios. Entonces, de alguna manera, lo que Jesús vino a hacer es a recuperar esta comunión en el Espíritu con Dios. Ahora, fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Lo voy a leer en la versión de la Dios habla hoy. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Y dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó
en Cristo Jesús. O sea, todos, porque a veces uno piensa, no, a veces, no sé, yo tenía antes este pensamiento y lo recuerdo muy bien, porque yo cuando empecé a venir a esta casa, que era la casa de mis abuelos, de alguna manera yo no había entregado mi vida al Señor, aunque sí me habían predicado y todo, pero no había entregado mi vida, mi corazón, no lo había entregado al Señor. Y en el fondo de mis pensamientos, mi creencia era, yo soy una buena persona. O sea, yo puedo estar bien con Dios porque soy una buena persona, no le hago mal a nadie, al contrario. O sea, me hicieron mal y yo no devuelvo mal por mal. Entonces, de alguna manera, creía que las cosas que yo hacía o que mi conducta hacían que merecía la aprobación de Dios. Y hasta que un día tuve un encuentro con el Señor. Yo me acuerdo, mi abuela estaba en esta habitación, ella estaba postrada, y yo recuerdo que, bueno, la que ahora es mi esposa, en ese tiempo me regaló una Biblia, estaba sembrando, ¿viste? Prendió la tierra, no sé, parecía que no era buena tierra, pero prendió. Y me regaló una Biblia, que todavía la tengo por ahí, y estaba atrás en el patio, sentado ahí, y estaba escuchando un CD de Rojo. No sé si alguien escuchó Rojo, la antigüedad, ¿viste? Y empieza a revelar un poco las edades, ¿viste? Pero bueno, dejémoslo ahí. Era muy jovencito, y estaba escuchando Rojo, su primer CD. Y más allá del CD, más allá de la Biblia, me sucedió algo, porque ya me habían predicado como 20 veces, me hicieron la oración de entrega, bueno, ya estaba recontra convertido en teoría, pero yo no le abrí mi corazón al Señor. Y ese día no estaba nadie, no me había predicado nadie, yo estaba leyendo la Biblia y fue fue una experiencia con Dios donde Él me abrió los ojos para ver mi realidad. Y esa realidad era que yo necesitaba ser alcanzado por su gracia, para ser aprobado por Dios, para hallar la aprobación de Dios. Y claro, yo no voy a contar toda la historia, muchos ya la saben, pero de alguna manera todas las situaciones de injusticia que había vivido naturalmente con mi familia y con mi abuela, Dios la usó para decirme, en realidad, vos sos así. O sea, desde mi punto de vista, es como que Dios, yo consideraba injustos a otros, entonces no merece esto, no merece lo otro, y Dios me dijo, yo te veo así, vos no mereces mi aprobación, pero yo por mi gracia te doy acceso. Y ese día realmente yo me di cuenta y que necesitaba de Dios. Y ese día tuve mi primer encuentro genuino con Él y le abrí mi corazón. Y ahí comenzó, después mi esposa le va a contar, comenzó una serie de experiencias y yo decía, me estoy volviendo loco, Dios mío. Pues empezaba a ver cosas, empezaba a sentir cosas. Dios me empezaba a mostrar cosas y yo decía, mi mente natural no entendía esas cosas. Pero fue el producto de claro, yo comencé un nuevo nacimiento, una vida en el Espíritu que antes no tenía, aunque practiqué religión por bastante tiempo y era bastante religioso en el sentido, tenía muchas prácticas religiosas. Entonces, a lo que voy es que, como dice acá Romanos, que todos, absolutamente todos estábamos, me gusta la versión la Reina Valera dice, destituidos de la gloria de Dios o de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios gratuitamente, por su bondad, nos hace justos y nos libera por medio del sacrificio de Cristo. Entonces eso es lo que Jesús vino a recuperar. Vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Se perdió la imagen de Dios en el ser humano porque se perdió la relación con Dios, la relación en el Espíritu. Entonces el hombre siguió viviendo, pero en la carne y en el alma gobernando, que de alguna manera es una lucha que muchas veces nosotros tenemos hoy en día, el alma que quiere gobernar, pero el diseño original de Dios es una vida gobernada desde el Espíritu, por su Espíritu, desde nuestro Espíritu, por su Espíritu. Y esa es la forma en que Dios va a mostrarse, es la única manera. Entonces, si no hay vida en el Espíritu en nosotros, no podemos tener comunión con Dios y no podemos reflejar la imagen de Dios. Necesitamos desarrollar la vida del Espíritu. Por eso es muy importante que nosotros
busquemos desarrollar esa vida. Y hoy estamos haciendo una de esas cosas, es una de estas herramientas. Cuando podríamos estar durmiendo, podríamos estar paseando, que lo vamos a hacer hoy en algún momento, pero primero estamos edificando el ser interior. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 24 en la versión NBI. Juan, capítulo 4, versículo 24 en la NBI. Dice, esto es lo que ya le mencioné, pero está ahí en este pasaje, Juan 4, 24 en la NBI. Dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y de alguna manera, yo no sé si ustedes recuerdan, hablamos el otro día de Nicodemo, y en Juan capítulo 3, versículo 5 al 6 dice, te digo la verdad, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. El que nace de padres humanos, fíjense esta versión como dice, es la PDT, el que nace de padres humanos tiene vida física, vida natural, pero el que nace del Espíritu Santo tiene vida espiritual. Lo repito, el que nace de padres humanos tiene vida física. Tenemos Caleb, tenemos María Paz, tenemos los niños, o sea, y todos nosotros tenemos vida física porque nacimos producto de la relación de nuestros padres. Pero dice, el que nace del Espíritu, y habla del Espíritu Santo, tiene vida espiritual. Entonces, ¿para qué es esta vida espiritual? Para que nosotros podamos adorar a Dios en el Espíritu y para que podamos tener comunión con Él desde espíritu a espíritu, porque es la única manera en que nosotros podamos reproducir la imagen de Dios, porque la imagen de Dios es espiritual y nuestro espíritu puede ver esa imagen y después podemos reproducirla. Perdón. Ahora, fíjense lo que dice Juan capítulo 1, ya vamos a ir entrando al tema de hoy. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 en la Nueva Biblia Viviente. Y dice, pero a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, a los que creen en Él, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y dice, los hijos de Dios no nacen de la sangre ni por los deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces lo que está diciendo acá es que nosotros recibimos la vida del Espíritu cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos a Él genuinamente, como me pasó en esa experiencia, aunque me hicieron 20 veces la oración de entrega, no había recibido, no había caso. O sea, sí, pero sos salvo, ya me dijeron todo. No, mi corazón estaba cerrado porque yo no creía esa. ¿No? O sea, yo en mi alma, en mi mente, sí escuchaba las cosas, pero mi corazón y mi espíritu estaban cerrados a eso. Hasta que el Espíritu Santo intervino. Por eso es una obra espiritual, no es algo que humanamente nosotros lo pensamos. Sí, nosotros nos abrimos verdaderamente, genuinamente, pero es algo que solo Dios puede producir. Entonces, cuando recibimos la vida de Cristo de todo corazón, recibimos esa vida espiritual. Entonces, ahora, ¿por qué quiero hablarles esto? Porque a partir de eso comenzamos y vamos a hablar solo dos cosas muy sencillas, pero que creo que son bastante profundas, que tienen que ver cómo es la nueva vida en Cristo. Y saben, esto me lo compartió mi esposa y ella me dijo, estaba leyendo Romanos y siento esto, y bueno, me compartió varias cosas. Yo sé que solo dos porque si no me iba a ser muy extenso, y las profundicé. Y fíjense en la versión de la PDT, cuando comienza Romanos 12.1, dice la nueva vida, ¿cómo decía? Algo así, la vida nueva, cómo se vive la vida nueva, algo así, dice el subtítulo ahí en Romanos 12.1. Pero hoy vamos a ver dos formas o dos características que tiene esta nueva vida en Cristo, o que debería tener, y tiene que ver una con la clase de adoración y la otra tiene que ver con la clase de pensamiento. Dice, así es la nueva vida. En Romanos 12.1, en la versión PDT, dice, así es la nueva vida.
O sea, esta es la nueva vida, que es la vida en el Espíritu. Entonces, tiene dos características. Yo ahora voy a leer Romanos 12:1 en esta versión, pero lo que vamos a ver es que esta nueva vida con Cristo, o nueva vida en el Espíritu, tiene estas dos características, tiene otras, pero tiene estas dos. De que tiene que ver con el tipo, la clase de adoración en nuestra vida. Y ahora vamos a ver un poco lo que es adoración, porque a veces tenemos varios conceptos acerca de la adoración, y también tiene que ver con la clase de pensamientos que tengamos. La nueva vida, la vida en el Espíritu, tiene que ver y genera un tipo de adoración y genera un tipo de pensamientos que cuando no está esa nueva vida no los podemos tener. Ahora, fíjense respecto a la clase de adoración, Romanos 12, versículo 1, en la versión PDT. No sé si la tienen, si no yo les leo. Romanos 12, 1 PDT. Dice así: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Lo leo de nuevo. Dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, o sea, entregar todo nuestro ser como sacrificio a Dios, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y dice, esta es la clase de adoración, o esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Bien, acá dice la versión de la nueva versión internacional simplificada, que es una nueva que les dije que está solamente en el Nuevo Testamento. Quise buscar algunos pasajes del Antiguo, no está todavía, está Nuevo Testamento. Recuerdo todavía cuando éramos libreros que salió la NBI y primero sacaron el Nuevo Testamento, y había una versión que era como hablada y bueno, que la grabó Marcos Witt, sí, estaba muy buena. Bueno, y ahora sale la nueva versión internacional simplificada, y está solo todavía el Nuevo Testamento. Y dice en esta parte donde la PDT dice esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido, en la nueva versión internacional simplificada dice, esta es la verdadera adoración que Él merece. O sea, este tipo, lo que acabamos de leer, es la verdadera adoración que Él merece. O sea, ¿cuál es la adoración que tiene sentido? ¿Cuál es la verdadera adoración que Dios merece? Son dos. Yo puse dos, acá lo resumí al pasaje en dos. La que entrega todo su ser como ofrenda a Dios, y la vida que está dedicada solamente a Dios. Y ahora vamos a ver esto. O sea, pero la verdadera adoración que Dios merece es la que entrega todo su ser como ofrenda a Dios, y la vida que está dedicada solamente a Dios. Ahora, por un lado, nosotros ya sabemos que todo el ser implica, el ser no es solo cuerpo y mente o cuerpo y alma, sino, como dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, 23, dice que el Dios de paz les conceda vivir totalmente consagrados a Él, de modo que todo su ser, paréntesis, espíritu, alma y cuerpo, todo su ser, todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Para nosotros creo que sería primero cuerpo, alma y espíritu, es como que lo que primero vemos el cuerpo, después está el alma y después el espíritu, pero es primero el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, fíjense que la adoración que realmente tiene sentido, como dice la PDT, o la adoración, o la verdadera adoración que a Dios le agrada, es la adoración integral que incluye todo nuestro ser. Y ahora vamos a desarrollar un poquito, porque a veces pareciera que nos olvidamos de eso, o sin querer, o porque practicamos ciertas costumbres, pero a veces perdemos la conciencia de que la verdadera adoración es integral,
incluye todo nuestro ser. Ahora, la verdadera adoración no incluye solo acciones externas. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. O sea, nosotros podemos cantar, podemos leer la Biblia, podemos congregarnos, reunirnos y podemos hacer oración y muchas otras acciones, pero aunque incluya la adoración, la adoración es mucho más profundo que eso. O sea, la adoración no es solo me reúno o leo la Biblia, o sea, la adoración es más profundo que las acciones externas que hacemos. Y ahora vamos a ver, la verdadera adoración incluye también elementos internos, como son más profundos, ¿no? Que son invisibles, que nosotros no vemos, porque a veces podemos estar en un lugar, pero nuestros pensamientos están en otro lugar, podemos estar en un lugar y nuestro corazón está en otro lugar. A veces, no sé si les pasa, los chicos a veces son como muy expresivos y el niño que no quiere estar en un lugar enseguida empieza, pero a veces nosotros somos más adultos, disimulamos más y podemos estar en un lugar sin querer estar en ese lugar. A veces estamos, no sé, con cierto familiar y no quisiera estar acá, digo, mi mente está en otro lugar, mi corazón está en otro lugar, pero bueno, dejémoslo ahí. A lo que voy es que hay cosas más profundas que no se ven, pero que tienen que ver con la verdadera adoración. Y fíjense que es por eso que Jesús condenó, pareciera que Jesús fue un poco duro, pero Jesús podía percibir y discernir los pensamientos. De hecho, la Biblia habla que Él discernía los pensamientos, Él sabía lo que estaban hablando. Por eso cuando le hacían muchas veces preguntas a Jesús con trampa, Jesús sabía lo que estaban tramando. Entonces, Él podía discernir justamente lo más profundo, que era la vida interior, la vida del espíritu, la vida del alma. Ahora, fíjense lo que dice Mateo 15, versículos 7 al 9, en la Nueva Biblia Viviente. Este es Jesús que le está hablando a los líderes religiosos, a los líderes de la iglesia le está hablando. O sea que, digamos, o sea, ninguno de nosotros puede estar exento de esto, porque Jesús le hablaba a los líderes, a los maestros de la ley, o sea, a los escribas, a la gente que realmente conocía mucho las Escrituras. Y fíjense lo que dice Mateo 15, versículos 7 al 9. Dice, hipócritas, bien dijo de ustedes el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero lejos está de amarme de corazón. Fíjense esta versión. Este pueblo de labios me honra, pero lejos está de amarme de corazón. La adoración que ustedes me brindan no les sirve de nada. O sea, a ustedes, los que están adorando, los que están haciendo esas prácticas religiosas o esas prácticas pensando que me adoran, esa adoración no les sirve de nada a ustedes si no incluye el corazón, si no incluye en las cuestiones más profundas. Por eso podemos estar haciendo, Jesús no estaba condenando por condenar a los líderes de la iglesia, a los fariseos, a los escribas. Él lo que estaba haciendo estaba revelando el interior. Dios mío, si estuviera Jesús entre medio nuestro, no quisiera que Él esté predicando hoy acá, bueno, pero digo, no de un modo, ustedes saben que no hablamos de un modo condenatorio, sino para poder alinear nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestro interior a su voluntad. La idea de Dios es que la verdadera adoración es una adoración integral. No solo incluye actos externos, sino que incluye actitudes internas y que son las más importantes, las actitudes internas. Ahora, fíjense que quería leer otro pasaje más. Esto es algo que anoté mientras ahí estaba meditando. Los fariseos, los líderes religiosos, los doctores de la ley judía ponían mucha atención a las ordenanzas y a los hechos exteriores, lo cual no estaba mal. Jesús le dijo a los fariseos, le dijo, ustedes estudian las Escrituras en profundidad. Ahora, ¿está mal eso? No está mal. Al contrario, todos deberíamos estudiar las Escrituras en profundidad, pero él le dice, pero las Escrituras me señalan a mí, pero ustedes no quieren venir a mí. O sea, y eso tiene que ver más con una actitud del corazón.
Nosotros podemos estudiar en profundidad las escrituras, podemos leer, hay mucha gente que estudia teología por años y años, pero lo más importante no es la teología, no es que la descartemos, no, sí es importante, pero pierde valor si descuidamos lo interior que es el corazón. O sea, si nosotros dejamos de ir a Jesús, si dejamos de reconocer a Él como la palabra viva, entonces nuestra teología no nos sirve, no nos transforma, nuestra adoración no nos sirve para nada, como dice, es la expresión de la Biblia misma. La adoración a usted no le sirve para nada. ¿Por qué no nos sirve? Porque no nos podemos conectar en el Espíritu con Dios. Entonces, si no hay una conexión en el Espíritu, no hay adoración y no podemos conectarnos verdaderamente con la esencia, con la imagen de Dios. ¿Qué es lo que perdió Adán? No agradar a Dios. O sea, no hay forma de conocerlo si no es por medio del Espíritu. Ahora, y esto lo conecto con algo que estuvieron compartiendo hace 2 semanas Leo y Gise, que tenía que ver, también lo hablamos anteriormente, María y Marta, siempre hablamos de ellas, es imposible no hablar de ellas, pero yo quiero conectarlo con esto, porque en sí es como que hablamos que Marta estaba haciendo muchas cosas, estaba afanada, estaba preocupada por muchas cosas, pero creo que el problema de Marta en sí fue el ocupar, no tanto el ocuparse de cosas, porque a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, todos nos ocupamos de cosas, de muchas cosas, toda la semana. ¿Cuántos tienen muchas cosas para hacer la semana, esta semana? Todos. O sea, el problema no son las muchas cosas que tenemos, sino que el problema es cuando solamente nos enfocamos en las cuestiones externas. Entonces Marta se estaba ocupando solamente de cuestiones externas, que no estaba mal, pero María escogió la mejor parte. ¿Por qué? Porque se enfocó en cuestiones internas, se enfocó en recibir de Jesús, se enfocó en prestarle atención, se enfocó en lo que iba a transformar su interior. Entonces, a ver, muchos a veces son un poco así, no, ese trabajo no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de nada, no es de Dios, no tengo que hacer nada. No, o sea, no es que vamos a dejar de trabajar, que vamos a dejar de relacionarnos, que vamos a dejar, no sé, de hacer tantas cosas que tenemos que hacer, sino el tema es dónde está nuestro enfoque. O sea, no descuidemos las cuestiones internas, o sea, porque las que tienen que ver con el corazón, las que tienen que ver con el alma, las que tienen que ver con el ser interior, porque son parte de una adoración verdadera. Si las descuidamos, por más que sirvamos todo el día a Dios, si yo sirvo a Dios, hago esto, hago lo otro, por más que hagamos miles de cosas, si descuidamos las cuestiones internas, nuestra vida con Él, en nuestro corazón, o sea, no vamos a poder adorarle. Esa adoración no nos sirve, a nosotros no nos sirve porque no nos podemos conectar con Dios. ¿No les pasa que a veces, no sé si a mí me pasa nomás, pero a veces nos pasa que aunque hacemos cosas, pero a veces nos cuesta conectarnos con Dios en nuestro interior? A veces, no sé si les pasa, está en la oración, pero el pensamiento está aquí en el trabajo, en el problema, o sea, y nos pasa a todos. Entonces, realmente creo que el plan de Satanás en esta generación es estratégico, que con las distracciones, tal vez nosotros hoy podemos estar en este lugar, pero a lo mejor nuestros pensamientos están en qué pasó allá, en esto, en lo otro. Entonces, a veces, y ahora vamos a ver, porque leímos recién y parece un poco extremo, ¿no? Esto que dice acá, voy a volver para atrás. La vida de verdadera adoración tiene que ver con estar dedicada solamente a Dios. Fíjese, le leo el pasaje nuevo. Dice, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios. Entonces, a ver, uno dice, bueno, nadie califica acá porque es como dedicado solamente a Dios, no puedo hacer otra cosa. Y saben, yo pensaba, me estoy adelantando, a ver, pero me voy a arriesgar. Estaba pensando que cuando nosotros hablamos de dedicación, a ver, ¿a qué les viene a la mente a usted? A mí me vino a la mente y creo que es un ejemplo perfecto de dedicación. ¿Qué es más dedicado? No vamos a descartar a los padres, pero creo que un ejemplo de dedicación cuando un niño es pequeño son las madres. Y yo pensaba en esto, digo, las madres y los padres acá me van a corregir si no. O sea, uno no deja de hacer otras cosas,
pero su pensamiento tal vez está trabajando, pero en su mente todo el tiempo está, ¿cómo estará Caleb? ¿Cómo estará María Paz? ¿Cómo está? O sea, está haciendo otras cosas, no deja de hacer otras cosas, no deja de trabajar, no deja a lo mejor de, no sé, de comer, no deja no sé, de hacer ejercicio, no deja de hacer otras cosas, pero su mente está enfocada y está concentrada, o sea, con su hijo, o sea, su mente está, su interior está enfocado y dedicado, y eso es dedicación. O sea, no tiene que ver solamente con estar las 24 horas del día, yo estoy orando todo el día. No, no funciona, porque ¿cómo nosotros vamos a mostrar la imagen de Dios a otras personas si estamos todo el día encerrados en nuestra... No, lo vamos a hacer en nuestros lugares de trabajo, lo vamos a hacer con la gente que nos rodea, lo vamos a hacer con nuestros vecinos, lo vamos a hacer con nuestra familia, y para eso necesitamos hacer las cosas que hacemos todos los días. Pero lo que marca la diferencia es dónde está nuestro corazón, nuestro espíritu, dónde está enfocada. Y para mí un ejemplo de dedicación es una madre. O sea, una madre con un hijo pequeño, o sea, su mente está todo el tiempo, o sea, se está bañando, está pensando cómo será Caleb, escucho ruido, no será Caleb, o sea, digo, creo que es así, no sé, pero pudiera estar haciendo otras cosas, pero su interior, y con Dios es así. O sea, nosotros podemos hacer otras cosas, no está el problema en hacer otras cosas, por eso la escrachamos a Marta, pero en sí el problema no está solamente en hacer otras cosas, el problema está en nuestro interior. ¿Dónde está enfocado nuestro interior? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Quién tiene nuestro corazón? Entonces yo estoy trabajando, pero Dios tiene mi corazón. Yo estoy en mi familia, pero Dios tiene mi corazón. Entonces, y esa es la clase de adoración que Dios merece, la de una vida dedicada a Dios, dedicada desde el interior. Ahora, la segunda característica que tiene que ver con la nueva vida en Cristo, que esta voy a ser más sintética, o sea, la segunda característica que expresa una vida con Cristo es el tipo o la manera de pensar. Fíjense lo que dice Romanos 12:2, continuando con este pasaje. Dice Romanos 12, versículo 2, en la PDT: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable, o bueno, agradable y perfecto. Pero fíjense, no vivan según el modelo del mundo. O sea, en el mundo hay un modelo de vida que es un modelo de vida sin Dios. No sé si, no quiero pecar diciendo la canción o trayéndola, pero hay una canción que dice Corazón sin Dios, no sé, que es una canción muy conocida, pero de alguna manera el modelo del mundo es ese. O sea, lleva a las personas a que en su corazón no viva Dios, o que en su corazón no estén conectadas con Dios. Entonces la gente vive su vida, y el problema no es que viva su vida, sino que viva desconectada de Dios, sin Dios. Y eso es desde el principio lo que Satanás trajo sobre la humanidad. O sea, el ser humano estaba en un diseño perfecto, en comunión con Dios, viviendo una vida en el Espíritu. ¿Y qué es lo que hizo la serpiente? La llevó a desenfocarse, a poner su atención en otras cosas y dejar de lado a Dios. Y fue eso lo que pasó con la humanidad. Pero Cristo viene a recuperar ese modelo original de una vida donde, no nosotros, yo me acuerdo, yo no quería ser cristiano porque me decía, no, si vos te convertís no podés hacer nada. Claro, yo me iba al boliche, me iba a cosas, o sea, no era tan bonito como, era una buena persona, pero tenía mis andanzas normales ahí de una vida sin Cristo. Y entonces, claro, no nos queríamos convertir porque no, te prohíben todo, nos va a hacer esto, nos va a hacer lo otro. No sé si a alguno le pasó, bueno, a mí me pasó. Entonces, no, en sí, la vida con Dios no tiene que ver con dejar de hacer a lo mejor algunas cosas, aunque sí también incluye ciertas cosas, no vamos a seguir de la boliche, no vamos a... pero digo, no tiene tanto que ver con dejar de hacer, sino que tiene que ver más con una vida que en su interior, o sea, respeta a Dios, honra a Dios, está conectada con Dios, o sea, tiene presente a Dios, una vida que en su interior busca agradarle, más allá de que está en el trabajo, que está haciendo esto, que está con los amigos, o sea, no tiene que ver tanto con restricciones de dejar de hacer,
tiene que ver con qué hay acá adentro. Ahora, y tienen que ver con un modelo de pensamiento. El modelo de pensamiento del mundo es una vida sin Dios. Y el modelo de vida que Dios plantea justamente es un modelo de vida donde Él nos gobierna, aunque nosotros estamos en medio del mundo. O sea, nosotros estamos en el medio del mundo. O sea, a veces la religión te quiere sacar del mundo. No, este trabajo no es de Dios, esto no es de Dios, este estudio no es de Dios, no, si estudias esto, vas a descuidar a Dios. O sea, no tiene tanto que ver con, tiene que ver, o sea, con dónde están nuestros pensamientos. Tiene que ver con un modelo que yo llevo a Dios en mi interior donde quiera que vaya. Y ese Dios y esa comunión que tengo en mi interior me dice, esto sí, esto no, cuidado acá, esto no te conviene. O sea, entonces hay muchas cosas que no son lícitas, dice la Biblia, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces cuando uno tiene esa vida interior del Espíritu, el Espíritu te va diciendo, esto no te conviene. Te es lícito, lo podés hacer, no te conviene, no te edifica. Entonces ahí uno no necesita a alguien de afuera que te esté diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. La ley es eso, la ley es para el que no tiene la vida del Espíritu. No haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro, no haga lo otro. O sea, restricciones por todos lados. Pero el que tiene la vida del Espíritu dentro, el Espíritu te va diciendo, cuidado acá, fíjate esto, presta atención, aunque otros no lo vean. Él te va guiando. Y ese es el modelo de vida de Dios. Ahora, algo para terminar, que nosotros habíamos hablado la semana pasada de poder colaborar con el propósito eterno de Dios, y que para que nosotros podamos colaborar con el propósito eterno de Dios, nosotros primero debíamos tener un entendimiento de su propósito, de su diseño original. Y lo que yo pensaba es que a veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios y a veces no aceptamos la voluntad de Dios. Digo, a veces no aceptamos porque a veces es como que nosotros sabemos que Dios nos pide ciertas cosas y es como que nosotros, a veces sabemos, Dios nos va mostrando cosas, pero nosotros no queremos hacer ciertos cambios. A veces cuando esa vida ya está en nuestro interior, Dios te va diciendo cosas y uno a veces no la acepta o no la acepta del todo o la acepta a medias y negocia ciertas cosas. O sea, a veces no entendemos la voluntad de Dios porque no estamos teniendo esa comunión con Él, no podemos escucharlo, no podemos percibir no entendemos lo que Él quiere para nosotros, pero otras veces cuando comenzamos a entender, a veces no la aceptamos. Pero la clave para entender y para aceptar la voluntad de Dios, según Romanos 12:2, es transformar continuamente nuestra manera de pensar según su voluntad. Y la única manera que podemos transformar nuestra manera de pensar es exponernos a Él. Pero no es la exposición esa de, bueno, a ver, leo la Biblia como loco, a ver. O sea, sí nos sirve, o sea, pero si lo hacemos con un corazón abierto, con un corazón entregado, rendido a Él, donde queremos que Él nos hable. Entonces, la renovación de nuestro entendimiento, a veces perdemos esa capacidad de seguir renovando nuestro entendimiento. A veces nos quedamos con lo que Dios nos habló hace 20 años. No, porque a mí Dios me dijo tal cosa. Sí, hace 20 años, ahora Dios ya está hablando de otra cosa, si vos te quedaste desactualizado. Tipo cuando teníamos la librería vendíamos cassette, o sea, imagínate ahora cassette, ¿dónde lo escuchás? Y me acuerdo que venía gente que nos pedía cassette, yo decía, ¿en qué escucha los cassettes? O sea, hasta hace poco, ¿te quedó cassette? Decía, sí, no sé, tiré todo, pero no tenés dónde escuchar, o sea, ya quedamos obsoletos. Entonces a veces Dios nos habló en algún momento, sí, fue genuino, fue de Dios, o tuvimos una experiencia real con Dios, pero no nos continuamos renovando. Así que, para resumir, y terminamos con esto, el modelo de vida o de adoración que a Dios le agrada tiene que ver con una adoración integral que incluye nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo. Tiene que ver con también algo que incluye todo nuestro ser, nuestro enfoque, nuestro corazón, todo nuestro ser interior. O sea, es algo externo e interno. O sea, es integral, esa es la palabra. Pero ¿qué les parece si oramos? Sé que
cuando uno se expone a la palabra, y esto lo digo porque a mí me pasa, cuando me expongo a la palabra, la palabra es como que te va mostrando todo, ¿viste?, en tu vida, y uno dice, bueno, esto está bien, esto no está bien, bueno, tengo que corregir esto, pero siempre Dios nos viene a corregir con amor, porque su intención es atraernos a Él, atraernos al diseño original, atraernos a su corazón. Así que si alguno tal vez se siente identificado con algo de esto y de alguna manera hay cosas que no la está viviendo óptimamente como este diseño original de Dios desea para cada uno de nosotros, sepan que estamos a tiempo. Estas palabras es para nosotros, es para este tiempo, es para que si algo nos distrajo, si algo nos desenfoca, si nuestro corazón a lo mejor está en otras cosas y no en Dios, que nos volvamos de todo corazón a Él, que no seamos como los líderes religiosos que practicaban todos los ritos, que se congregaban, que se reunían, que oraban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios le dijo, esta clase de adoración no les sirve para nada. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es como, pienso en esos árboles que cuando son pequeños o cuando están creciendo necesitan una vara para que otras cosas no lo lastimen. Señor, tu palabra es como esa vara, Señor, que cuando nosotros nos aferramos a esa vara podemos crecer en rectitud, podemos crecer en altura y también estamos librados de daños que puedan venir a nuestra vida. Señor, oramos para que tu palabra nos guarde, que tu palabra nos guarde de los malos pensamientos, que tu palabra nos guarde, Señor, de que nuestro corazón se pierda. Señor, a veces podemos estar en el lugar correcto, pero en nuestro interior estamos en el lugar incorrecto. Señor, nosotros deseamos no solo estar físicamente en el lugar correcto, queremos que nuestro interior esté en el lugar correcto. Y el lugar correcto es en ti, Señor. Queremos estar cimentados en la roca, que nuestros pensamientos, que nuestro corazón, que todo nuestro ser integral esté cimentado, establecido, arraigado en ti, Señor. Porque eso nos va a proteger, eso va a proteger nuestra familia, eso va a proteger nuestras relaciones, eso va a proteger nuestro destino, eso va a proteger a nuestros hijos, eso va a proteger a nuestros padres. O sea, estar en ti, Señor, es una protección, es nuestro lugar seguro. A veces pensamos que obedecerte es perder, pero Señor, no hay lugar más seguro que estar en ti, que obedecerte. Eva y Adán pensaron que se estaban perdiendo de algo al no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás se encargó de hacerle ver como que estaban perdiendo algo. En realidad ellos estaban completos en Dios, totalmente satisfechos. Señor, esas tentaciones siguen viniendo a nuestras vidas. Satanás sigue viniendo a mostrarnos cosas que no necesitamos, como si fuera que son necesarias. Pero Señor, queremos buscar en ti nuestra saciedad, nuestro deleite, nuestra plenitud, porque en ti se encuentra eso, Señor. Señor, te pedimos que guardes nuestros corazones de los ataques del enemigo. Guarda nuestra vida, Señor. Jesús oró por sus discípulos, oró por Pedro no para que lo libre de la tentación, sino para que sea guardado en la tentación. Señor, nosotros no vamos a ser librados tal vez de tentaciones, pero Señor, te pido que nos guardes, que a cada uno de nosotros nos guardes aún en medio de las tentaciones, aún en medio de los momentos difíciles. Señor, guárdanos en el nombre de Jesús.
Señor, bendecimos a cada familia representada en este lugar y declaramos, Señor, que la vida que florece, que nace del ser interior espiritual, se comienza un tiempo de florecimiento, como en el cambio de estación, como cuando viene una estación nueva, cuando viene la primavera, que las flores empiezan a salir, que empiezan a brotar las plantas. Señor, declaramos que nuestro interior comienza como una temporada de primavera, que lo que estaba pareciera seco comienza a reverdecer, comienzan a salir tallos, comienzan a salir flores. Señor, que la alegría que perdimos de nuestros encuentros contigo comiencen a florecer. Señor, que el deleite que teníamos contigo, tal vez en los tiempos de oración o en los tiempos como familia, juntos, adorándote, Señor, que vuelvan a nuestros hogares, que vuelvan a nuestras familias y que nosotros seamos los iniciadores de ese tiempo. Señor, que cada uno de nosotros seamos iniciadores, como quien inicia un fuego que se expande y que arrasa. Que nosotros seamos en el lugar donde estamos iniciadores, provocadores, a buscarte, a abrirte el corazón, a adorarte, a ir a cuestiones más profundas y no quedarnos en cosas superficiales como Marta. Señor, gracias por este espacio, te damos muchas gracias, te doy gracias por mis hermanos, porque todos juntos hacemos posible este espacio, que es un ámbito de comunión, es un ámbito donde tu palabra puede ser hablada con libertad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias.